El Abierto. Ser podcast. De la crónica del mundo, varios escenarios esta mañana. Hoy se cumple una semana del terremoto de Colombia. Al nuevo presidente le ha bastado una semana para mostrar su imagen más cruda. Un populista entregado al show, aunque su país se intenta recuperar de un desastre terrible que todavía deja a cientos de personas desaparecidas. Ángel Villascusa. ¿Qué tal? Una semana después de ese seísmo de 7,4 grados que ha dejado 289 personas muertas, las principales críticas que está recibiendo el presidente de la Espriella son por la gestión de la ayuda extranjera. Rechazó el ofrecimiento de México y de otros países latinoamericanos, mientras que aceptó la de Donald Trump. También la de Israel, que está a 12.000 kilómetros de Colombia. Eso es lo que la oposición llama ayuda selectiva. Iván Cepeda es el líder de la izquierda colombiana. Se ha hecho una atención selectiva de los ofrecimientos a ciertos gobiernos sin, digamos, una explicación. Se les permite y se les acepta casi que sin condiciones la ayuda. Incluso se ha traído a militares extranjeros, como es el caso de Israel. Habría que ver en qué situación han venido y si van a permanecer en el país, qué funciones van a cumplir. Precisamente, sectores de la izquierda han cuestionado el papel de los equipos israelíes, que este fin de semana han publicado un vídeo en redes sociales en el que se ve a uno de estos rescatistas con un mono de trabajo completamente limpio entre los escombros. Nos encontramos en este momento en los escombros de un edificio en el sur de Cali. De momento el presidente no ha entrado en esta polémica y ha evitado responder. Pero sí se ha dejado ver este fin de semana en uno de los pueblos afectados repartiendo balones de juguete desde el coche oficial. Recordemos, sigue habiendo miles de familias esperando una respuesta después de haber pasado ya 6 noches fuera de sus casas. Además, hay que estar pendientes de Egipto, de las negociaciones con Hamás para intentar avanzar en el plan de paz presentado por Estados Unidos. Trump ha enviado allí a su yerno para liderar la negociación. Informa desde la zona Elena Pelícano. Buenos días. Buenos días. El alto al fuego en Gaza sigue bloqueado y con él la falta de un plan claro para el futuro de la franja. Mientras Israel y Hamás mantienen posiciones enfrentadas, los enviados de Donald Trump han viajado al Cairo para intentar desbloquear su propuesta de paz. Este domingo se reunieron con mediadores egipcios, cataríes y turcos, y en algunos encuentros también participaron representantes de la milicia. El plan estadounidense contempla el fin inmediato de los ataques, el desarme de Hamás, así como la retirada de las tropas israelíes y una reconstrucción de Gaza bajo una nueva administración civil palestina. Pero Israel considera inaceptable la hoja de ruta. De hecho, mientras la diplomacia intenta avanzar, los bombardeos han continuado. Un ataque israelí en Han Yunis dejó al menos 5 heridos y uno de ellos murió posteriormente. Otro bombardeo alcanzó un apartamento en Nuseirat y dejó varios heridos. Este lunes, los enviados de Trump se reunirán con Benjamin Netanyahu, una nueva oportunidad para intentar desbloquear las negociaciones mientras Gaza sigue sin un acuerdo político que ponga fin definitivamente a la guerra. Hace unas horas, en una entrevista en un podcast, decía el ministro de Seguridad Nacional israelí que él plantea que cada noche, cada día hay que matar en Gaza a 30 o 40 personas. En su discurso algunos se lo merecen, pero otros simplemente no merecen vivir. Entramos ya en el tiempo de tertulia, aquí en Hoy por Hoy, en la SER. Esta mañana le hemos saludado antes, Ignasi Guardans. Hola, Ignasi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Cristina Monge. Hola, Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Antón Losada. Hola, Antón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos con el análisis, pero antes me gustaría saludar a Miguel Ángel Clavero. Él es el director del 112 en Aragón. Señor Clavero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Hemos contado, o venimos contando desde ayer, que la temperatura, algunas lluvias que cayeron en la zona han dado un pequeño respiro. Señor Clavero, ¿cuál es la situación esta mañana después de los trabajos de la noche? Bueno, pues efectivamente, después de todo el trabajo que se realizó ayer de contención del incendio y esa meteorología que nos favoreció con unas pequeñas lluvias que tampoco fueron muy intensas, pero que al final lo que hicieron fue refrescar todo el incendio, pues esta noche ha sido una noche muy tranquila. Todos los operativos que estaban desplegados han ido controlando pequeños focos que iban apareciendo, pero ya ha sido una noche dirigida sobre todo a perimetrar e ir estabilizando los diferentes frentes que tenemos. Hay que tener en cuenta que tenemos un incendio de casi 17.500 hectáreas y casi 100 kilómetros de perímetro, y eso exige todavía muchos días de trabajo. Entiendo que, de momento, en este incendio de las Peñas de Riglo se mantiene el desalojo de las localidades, ¿no? Sí, efectivamente. Se mantienen todas
los desalojos, a partir del día de hoy vamos a empezar a revisar esas poblaciones para asegurarnos que tengan los suministros básicos de agua, luz, telefonía, etcétera, para una vez que tengamos asegurado esos suministros básicos, pues empezar a pensar si el incendio lo permite y las condiciones lo permiten, ir realojando a los vecinos, por lo menos de aquellos municipios que son más externos al incendio y por tanto tienen menos riesgo. Revisando esta madrugada, parte de la prensa aragonesa leía a la alcaldesa de uno de esos municipios que decía algo así como: me han dicho que cuando volvamos las casas van a estar intactas. ¿Se han conseguido salvar todas las poblaciones? Sí. Es una de las prioridades que tenemos siempre en el operativo de incendios, que es salvaguardar primero a la vida de las personas y luego sus bienes. Y efectivamente el despliegue ha sido en algunos momentos del incendio muy importante para salvaguardar esas poblaciones. Y en este caso además nos lo complicaba un poco más porque teníamos dos elementos de alto valor para los aragoneses, como eran los monasterios de San Juan de la Peña, que también era una prioridad absoluta el defenderlos. Entiendo que dirigir el 112, entre otras cosas, sirve para hacer casi un máster acelerado en incendios. ¿Qué es lo que ha hecho que haya sido difícil llegar a perimetrar, llegar a hacerse con este incendio en Huesca? Bueno, hay que conocer. Hay dos razones fundamentales. La primera es la meteorología. Llevamos aquí en esa zona prácticamente 2 meses sin llover. Una zona que es relativamente fresca porque está pegada al Pirineo. Ha estado muchos días con temperaturas por encima de los 35 grados, 34, 35, 36 grados, y eso ha hecho que toda la masa forestal esté en disposición de arder. Y luego hay que conocer la orografía. Es una orografía muy abrupta, con muchos valles que condicionan también los vientos. Conforme vamos avanzando hacia el norte, se convierte ya en abrupta. De hecho, el monasterio de San Juan de la Peña está metido ahí, como su nombre indica, entre unos acantilados, unas peñas, y por tanto hace muy difícil el trabajar en esa zona. Y luego, unido a eso, la propia estructura de los valles. Tenemos valles que son norte-sur y hay valles que son este-oeste, lo cual condiciona muchas veces todo el operativo y todas las tácticas de extinción, porque no es lo mismo trabajar en un valle que está orientado al este, con el viento que está orientado, que nos está soplando de sur, que cuando lo tenemos alineado, ese valle que es norte-sur, lo tenemos alineado con el viento. Bueno, todas esas circunstancias, y luego, evidentemente, también una masa continua de vegetación forestal adulta, con lo cual teníamos como mucha biomasa dispuesta a arder. Una cosa más, señor Clavero, ¿cómo fue el accidente en el que ayer murió un soldado de la UME? Bueno, pues el accidente se produjo en una zona además que habían estado trabajando intensamente unas horas antes, hasta que comenzó a llover, en una pista forestal. Y bueno, pues parece ser que en una maniobra se precipitaron a un barranco que había en un lateral y volcó la autobomba, y ahí fue donde el conductor quedó atrapado. ¿Los heridos están fuera de peligro? Totalmente, sí. De hecho, de los tres heridos, uno fue atendido in situ, no llegó ni a ingresar. El siguiente, que estaba un poquitín también herido, se llevó al hospital de Jaca y está en observación, y el más grave se trasladó al hospital Miguel Servet con el helicóptero sanitario del 112 y también permanece en atención médica en el hospital Miguel Servet. Miguel Ángel siempre Clavero, fuera de peligro. Pues Miguel Ángel Clavero, director del 112 en Aragón, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pues esta es la situación en ese incendio de Huesca, más de 17.000 hectáreas quemadas. En el de Huelva hablamos de más de 30.000 hectáreas afectadas por el fuego. Sé que en torno a los incendios, merodeamos una y otra vez los mismos argumentos, ¿no? Pero aquí hay un elemento, Cristina, voy a empezar por ti, que aportaba el señor Clavero, y que tiene que ver con el tiempo que vivimos, que algunos niegan. Pero ¿qué es el tiempo que vivimos? Como en una zona fresca, decía esta que es una zona fresca, está en el prepirineo, digamos, llevaban días y días y días sin lluvia y con temperaturas de 35, 36, 37 grados, ¿no? Se van uniendo los factores, ¿no?, que explican, al margen de otras explicaciones que las hay, ¿no?, pero que ayudan a explicar por qué estos fuegos se producen como se producen.
Claro, yo creo que esa es la clave, Pedro, porque efectivamente, independientemente de la causa concreta de este incendio concreto, hay una persona detenida en el caso de los Mallos de Arrilos, hay una cuestión estructural que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Estamos ya hartos de conocer la famosa regla de los 3 factores, ¿no? De los 330, de temperaturas por encima del 30%, por encima de 30 grados, vientos por encima de 30 y niveles de humedad por debajo del 30%. Bueno, lo que nos está diciendo cada vez de una forma más insistente, ya no solamente la ciencia, sino la experiencia que estamos teniendo, es que estas condiciones son cada vez más frecuentes y cada vez además más extremas. Por lo tanto, los factores de fondo, ¿no? Las cuestiones estructurales de fondo que hacen que estos incendios se conviertan en especialmente beligerantes, especialmente extremos, especialmente duros, estos que llamamos de quinta y sexta generación, es que se producen en un contexto de cambio climático. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta ya en la planificación que se hace de la prevención y de la extinción de incendios. Pero a mí me gustaría señalar que junto a esto lo que existe es una enorme necesidad de ir adaptándonos a estas circunstancias. Y adaptarse a estas circunstancias, en este sentido, tiene que ver con muchas cosas, entre otras con que los bomberos y los forestales tengan condiciones dignas de trabajo y tengan medios suficientes como para poder estar haciendo su cometido, no solamente cuando surge el incendio, sino durante todo el año, que es cuando, como ya sabemos y decimos ya tantas veces, ¿no? Aquello de que los incendios se previenen en invierno. Bueno, pues es que efectivamente es así, y eso implica dotaciones y eso implica medios. Y en el caso de Aragón, por ejemplo, que es el que yo tengo más cercano, lo que estamos viendo es que el acuerdo de gobierno PP-Vox no solamente no implica mayores medios y mayores dotaciones. De hecho, los bomberos forestales se han anunciado una huelga a partir del próximo día 18, si nada cambia, que parece que nada va a cambiar, aunque dicen que obviamente en estas circunstancias excepcionales mantendrán todos los servicios, ¿no? Pero como forma de poner de manifiesto que en un contexto especialmente duro como es este que estamos viviendo, sigue sin darse dotaciones y medios suficientes. El acuerdo de gobierno PP-Vox, decía, no solamente no da estos medios, sino que está lleno de una retórica anticambio climático, negacionista, que impide siquiera prever que este tipo de políticas tienen que ser puestas en marcha. Por lo tanto, se junta todo. Se junta ese contexto de cambio climático, se junta la falta de previsión, de preparación, de adaptación ante lo que supone, y se junta, en el caso, por ejemplo, de Aragón, no en otros, ¿no? Pero en el caso de Aragón o en el de Andalucía, gobiernos que de alguna forma, pues en sus acuerdos subyace, en algunos casos subyace y en otros directamente, manifiestamente, en negro sobre blanco, se plantean, políticas claramente negacionistas. Antón y luego Ignasi, y nos iremos después a Ceuta. Antón. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es resolver una contradicción, ¿no? Es que llevamos una década hablando del cambio climático, hablando de que los incendios son cada vez más intensos. Ya no sé en qué generación de incendios estamos, si en la cuarta, si en la quinta, si en la sexta, y seguimos gastando lo que gastábamos en 2008 en prevención y extinción de incendios. Con una particularidad, que buena parte de lo que se gastaba en prevención ya no se gasta, una tercera parte, y esa tercera parte nos ha permitido mantener el gasto en extinción. Es decir, hemos dejado de gastar en prevención y esos recursos los hemos dedicado a extinción. Entonces, claro, mientras no resolvamos esta contradicción, podemos dar vueltas todos los veranos, dependiendo de la zona que toque, dependiendo de la gravedad de los incendios, pero seguiremos todos los veranos haciendo exactamente el mismo comentario, que es que decimos una cosa, la mayoría de las administraciones, en este caso las comunidades autónomas, no voy a insistir en el tema PP-Vox y su negación sistemática de lo que está sucediendo, decimos una cosa, estamos muy preocupados, esto no puede volver a suceder, tenemos el mejor dispositivo antiincendios del mundo, luchamos a brazo partido contra el fuego, no se podía saber, hace mucho viento, es que ha venido mucho calor este año, pero la realidad es la realidad, y año tras año lo único que hemos conseguido es volver a las cifras que, insisto, teníamos en 2008. Mientras no resolvamos eso, todo lo demás es literatura, propaganda y ruido para evitar enfrentarnos al problema estructural de fondo que tenemos, que es que esta es la nueva realidad. El fuego va a ser así, ya es así a partir de ahora. Y con los medios de hace 10 años no vamos a poder ni combatirlo, como estamos comprobando. Me asombra cómo nos hemos acostumbrado a incendios de 15.000 hectáreas. Sí. El año que yo estaba en el operativo en Galicia, durante el bipartito, 1.000 hectáreas nos pareció una barbaridad.
Y ahora hablamos de incendios de 15.000, 20.000, 30.000 hectáreas como si fuera el día a día, ¿no? No vamos a poder extinguirlos y mucho menos prevenirlos. A mí, una de las críticas mayores que hago yo al Estado de las Autonomías es que hemos creado un engendro político en España que permite ocultarse a los políticos, ¿no? O sea, hemos montado todo un sistema por el cual gente se puede presentar a elecciones, manejar un enorme presupuesto público y engañar a sus ciudadanos. Y eso lo permite el actual sistema de las autonomías. En muchos frentes, y el de los incendios es uno, claramente, ¿no? Hace 2 días El País sacó un reportaje extraordinario, lo recomiendo a cualquier lector, a cualquier oyente que tenga interés en este tema lo pudiera buscar, que fue el resultado de ir a recabar información sobre qué medios de extinción de incendios tenía cada comunidad autónoma. Según cuenta ese propio reportaje, les costó muchísimo que algunos les contestaran. En otros casos les contestaron con datos que no eran comparables entre sí. Cada comunidad autónoma califica como medios de extinción de incendios lo que le da la gana. O sea, no hay estadísticas oficiales, no se junta churras con merinas, ¿eh? No hay ninguna norma estatal que diga lo que es efectivamente, de forma que se pueda comparar y se pueda después exigir responsabilidades. Y entonces la democracia solo funciona si hay rendición de cuentas. Y la gente de Extremadura no sabe, como no lo saben los de Aragón, que son los peor dotados de España. Y eso es el resultado de ese reportaje, por ejemplo, ¿no? O sea, Extremadura y Aragón son los territorios con más superficie forestal y están a la cola del personal de extinción por cada 100.000 hectáreas. Eso lo tienen que saber los votantes de Aragón y de Extremadura. Y lo tienen que saber los demás cuando les pidan ayuda. Y esa rendición de cuentas no existe. Y por tanto, efectivamente, sumándome a lo que han dicho, por supuesto, Antonio y Cristina sobre el tema general, yo pondría el foco en esto, porque ahí sí que el Estado tendría que poner orden, ¿eh? Hay que uniformizar la información y hay que dar máxima transparencia de información. Hay otros casos en los que esto ocurre, en los que las comunidades autónomas se esconden su responsabilidad, echan la culpa al Estado de cosas que les corresponden a ellos. Y por tanto, tenemos una obligación para que nuestra democracia funcione, de dar la máxima transparencia a lo que cada uno hace y lo que cada uno, en este caso, no hace. Porque en Aragón, concretamente, lo decía Cristina, es un caso clarísimo de infradotación y de responsabilidad política grave por no poner los medios suficientes ahí. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Nos vamos a marchar después a Ceuta. Saludaremos a Nico Castellano, que tiene algunos elementos nuevos que nos ha ido contando esta mañana y que ayudan a describir cuál es la situación en esa ciudad casi 20 días después de que decenas de miles de personas entraran en Ceuta, la mayoría regresara a Marruecos, pero miles de ellas, menores y adultos, se quedaran en esa ciudad. Ahora vamos a Ceuta. El Abierto. Ser Podcast. Con Cristina Monge, Antón Losada e Ignasi Guardans. Vamos a volver a Ceuta. Allí sigue Nicolás Castellano. Nico, hola de nuevo. Hola, Pedro, de nuevo. La ministra de Sanidad contaba ayer que le había pedido al presidente de Ceuta instalaciones para poder atender a los inmigrantes y que Juan Jesús Vivas de momento no había respondido. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque les estamos contando esta mañana cómo Ceuta, la ciudad o la delegación del gobierno, han rechazado hasta ahora varios de los lugares que el gobierno ha planteado, ha propuesto, para poder instalar lugares en los que atender a una parte, al menos a una parte, de las miles de personas que siguen en la ciudad, que siguen durmiendo en las calles, que siguen durmiendo en las playas, que siguen durmiendo en el monte. Hoy mismo, de hecho, la ministra del Massaid va a plantear, Nico, otros 3 emplazamientos. Sí, Pedro, el último emplazamiento en rechazarse en las últimas horas, a pesar de que se habían iniciado ya todos los expedientes por parte del Ministerio de Inclusión, que es el encargado, digamos, de la acogida humanitaria, y por parte del Ministerio de Fomento, era porque era la explanada en la zona de ampliación del puerto de Ceuta y finalmente el sábado se descartaba. En teoría por un supuesto informe en contra de la Guardia Civil, según fuentes oficiales consultadas por la SER. Antes, desde la Ciudad Autónoma, como dices, o la delegación del gobierno, por distintos motivos técnicos u otros, se rechazaron instalar carpas provisionales en la antigua fábrica de harina, en un campo de fútbol en la zona militar, además de descartarse también, por ejemplo, algunas naves en el polígono industrial junto a la frontera del Tarajal. Está resultando muy difícil lograr consensuar ese espacio, nos dicen fuentes conocedoras de los expedientes, y por eso la ministra del Massaid, que se va a reunir en unos minutos con Vivas, le va a plantear 3 nuevos espacios, 3 nuevas ubicaciones para ubicar a más de 1.500 de los perfiles más vulnerables de los solicitantes de asilo que, como dice, 18 días después siguen malviviendo, por ejemplo aquí en esta playa del Trampolín en la que me encuentro. El planteamiento, Pedro, es instalar unas carpas provisionales y que la mayoría de esas plazas sean gestionadas por ONGs con experiencia en la
la gestión de este tipo de espacios de acogida en otros puntos de la costa española. Todo esto después de nuevas protestas en las últimas horas, especialmente de los solicitantes de asilo marroquíes que están empezando a recibir ya, Pedro, notificaciones negativas a sus peticiones. Esto le ha pasado sobre todo a 500 de los que están aún en el SETI y que habían entrado antes del 30 de julio. Según ha sabido la SER, 28 de estas personas han pasado por la comisaría en los últimos días a solicitar su renuncia a continuar con sus peticiones de asilo y se han vuelto voluntariamente a Marruecos, según fuentes policiales. Bueno, tú precisamente has estado estas últimas horas con dos personas, un adulto y un menor. El menor tiene solo 13 años. Llevan 18 días escondidos en los montes de Ceuta. Como ellos hay mucha gente, no se sabe cuánta, pero no son pocos. No se sabe el número, pero digo, no son pocos. Y siguen ahí por temor a ser expulsados. Sí, Pedro, fíjate que de los que acabamos de hablar, de los peticionarios de asilo del trampolín, que han convertido esta playa ahora en una especie de campamento de chabolas, de tenderetes de cañizo, de plástico, etcétera, etcétera, hay todavía gente que está peor, gente que lleva escondida 18 noches en el monte. Dice que te lo juro, que hay gente buena y también hay gente mala. Dice que al principio había esa gente que robaba y ese es lo que se han quedado, yo como, digamos, que lo ven con mala imagen. Pero ya que se han ido la mayoría y, entre comillas, de ser el bueno y el malo, pues ya se portan bien. Dice, por eso la gente se ha mosqueado. Dice que prefiere morir de hambre que pedir en la calle. Walid tiene 27 años, era maquero en Restinga, en una playa donde veranea buena parte de la burguesía tetuaní, y ha preferido venir aquí porque solo ganaba dinero durante el verano. Ha protegido de alguna manera a un niño que solo tiene 13 años, que se llama Omar y que viene de Tánger. Dice que no tiene miedo, que él quiere estudiar y trabajar y que no quiere ir, Pedro, a un centro de menores porque tiene miedo a ser expulsado, que ha escuchado que están diciendo los políticos en España que quieren echar a los menores. Walid, por otro lado, dice que duerme con los ojos abiertos. Dice que está durmiendo y como si estuviese despierto, con un ojo abierto. No hay ni manta, no hay nada. En 18 noches ha cambiado permanentemente de ubicación, tiene miedo que ya sea los militares o la policía lo detengan y dice que intenta mantener la dignidad a pesar de todo. Dice que busca donde ducharse para quedarte limpio. Dice que tiene que estar limpio, aseado para que la gente no le vea con mala... Tiene buen aspecto, va bien vestido, parece un joven de cualquiera de los que podrían estar en nuestras ciudades. Walid lo único que quiere, dice, es trabajar. Le preguntaba yo porque no había, que iba a buscar y no había nada. Le entregaba currículum a la empresa, o sea, a la fábrica, digamos, y tampoco Walid, Pedro, es el testimonio de un marroquí, 27 años, como te digo, hamaquero, colocaba sombrillas y hamacas en esa playa de la Restinga preciosa, que está solo unos kilómetros de aquí en territorio marroquí, pero dice que solo trabaja en verano, que tiene que ayudar a su familia, que no hay trabajo y que por eso está aquí. Es consciente del riesgo que tiene como marroquí adulto de que pueda ser localizado por la policía y ser expulsado en cualquier momento, pero piensa aguantar. Otro caso es el de Omar, solo 13 años, inexpulsable en teoría según nuestra legislación, y que tiene miedo a ir a un centro de menores porque escucha que los políticos españoles quieren echarle. Una cosa más, Nico, que tú este fin de semana has estado muy pendiente de la situación en la frontera entre Marruecos y España, por tanto muy pendiente de lo que quedó demostrado, que es que si Marruecos quiere, Marruecos frena el cruce a Ceuta. Está claro, si Marruecos quiere, y lo ha demostrado este fin de semana, nadie se echa al mar. Los controles policiales que hemos visto en la frontera, y hemos recorrido toda esa zona, han sido tremendos, de los más espectaculares que he visto en más de 20 años que llevo viniendo aquí. Helicópteros del ejército, gendarmería, fuerzas auxiliares, ejército de tierra, y a las afueras de Castillejo frustraron esos dos intentos. El primero a primera hora de la mañana del sábado, unas 100 personas, y el segundo 298 personas exactamente, porque fueron todas detenidas a golpes y llevadas a autobuses con los que los han sacado de este entorno. Aquí en los montes cercanos a Ceuta, al otro lado, hay muchos subsaharianos que permanecen incluso años hasta que en distintos intentos, en las vallas, en pateras, en los bajos de camiones, en los salpicaderos del coche, intentan pasar aquí. Pero en todo caso, Pedro, la frontera se ha convertido en un plató de escenificación de que cuando se quiere reforzar, se refuerza. También en el lado español, donde amanecíamos el 15 de agosto, el famoso día del llamamiento en las redes sociales, con una imagen absolutamente tranquila y sin refuerzos, y a mediodía, cuando estaban todas las televisiones, un poco antes llegaron las tanquetas del ejército y se colocaron a este lado del Tarajal. Ambos lados han consensuado que se ha reforzado la frontera y que esta vez han conseguido evitar, y de hecho lo más cerca que estuvieron esos migrantes de la frontera con Ceuta fue a solo 3 kilómetros. Gracias, Nico.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ignacio, voy a empezar por ti. Tengo 5 minutos, luego seguiremos. Pero lo comentábamos ya antes, a las 8 menos 10, cómo llaman poderosamente la atención que casi 20 días después tengamos que contar que hay dificultades y graves, parece, para que las administraciones se pongan de acuerdo para encontrar lugares, espacios físicos en los que poder instalar centros de atención a mucha de la gente que está en la calle, al menos en los casos más vulnerables. Están pasando los días y de momento esto no es posible, no está siendo posible y resulta muy llamativo, Ignacio, muy llamativo. Sí. O sea, yo no tengo una opinión. He estado en Ceuta 2 veces, pero no conozco Ceuta lo suficiente como para decir, oiga, ¿por qué no usan tal local o tal espacio? Claro, no, eso evidentemente me supera absolutamente, lo tienen que hacer otros, ¿no? Pero es evidente, y es obvio, que el espacio general del perímetro de Ceuta pues es el que es, pero efectivamente, lo comentábamos antes, como dices, ¿no? A mí me escandaliza, es la palabra que he utilizado y la puedo utilizar otra vez, a mí me escandaliza la parsimonia y el ritmo con el que el gobierno está afrontando esto. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. O sea, aquí hay una emergencia y hay no solo eso, hay una percepción de emergencia. En política la percepción es importantísima y por tanto incluso si hay gente en el gobierno que cree que bueno, total, no hay para tanto, en general cuando uno escucha estos días a Mónica García, pues en la parte sanitaria, que no es la de infancia directamente, los menores, su mensaje es, bueno, no hay para tanto. Bueno, pues no basta. Aunque tú creas que no hay para tanto, no basta, porque hay mucha gente que cree que sí que hay para tanto y además parece que objetivamente en el caso de la crisis con los menores sí hay para tanto y hay menores abandonados y hay una sensación de desamparo que no tiene sentido y no tiene explicación y no tiene justificación y por tanto ahí está el ejército que tiene unos medios que podría estar poniendo y ahí, bueno, pues la lista no la voy a hacer yo, la lista de las cosas ni de dónde se podría poner, pero ciertamente que estemos a estas alturas buscando dónde se puede alojar o dónde se puede hacer una instalación de campaña o de urgencia para ocuparse de esta gente, me parece un error grave, un error de gestión y un error de comunicación, los dos. Cristina. Claro, pero es que llevamos ya muchos días, ¿no? Desde que aquello se produjo y seguimos viendo que esos chavales y chavalas, y perdonadme que ya sé que lo digo todos los días, pero yo quiero subrayar el tema de las chicas, ¿no? Muchas de ellas niñas que están en absoluto peligro. Y el Estado sigue sin ser capaz de llegar ahí. A mí me cuesta muchísimo pensar que la octava economía del mundo, que el cuarto país de la Unión Europea, no es capaz de poner en marcha pabellones para que esos chavales puedan dormir en condiciones, suministrar los recursos básicos de agua, bebida, recursos sanitarios y higiene mínima, de manera que se minimicen cualquier tipo de probabilidad de que pueda haber cualquier problema y además que ellos puedan vivir en condiciones dignas. Entiendo los problemas burocráticos, entiendo los problemas administrativos, entiendo los problemas de gestión, por supuesto que sí, pero un país como la capacidad de España no es capaz de verdad de instalar 4 pabellones y de instalar los recursos necesarios para hacer frente a esta primera, a lo mínimo, ¿no? Es algo que a mí me cuesta muchísimo entender. Y seguro que se están haciendo esfuerzos, no dudo que así sea. Pero si los esfuerzos no están no están llegando a los objetivos suficientes, creo que hace falta muchísimas más explicaciones. Porque todo apunta a que la estrategia que está siguiendo el gobierno es hacer ver que aquí no pasa nada. Que aquello fue una crisis que se solventó y de manera muy eficaz las primeras 48 horas, ¿no? Consiguiendo que regresaran voluntariamente un porcentaje muy alto de las personas que habían cruzado, pero así todo la crisis sigue, ¿no? Claro. Y probablemente todo esto también viene de no haber caracterizado bien la crisis desde el primer momento. Esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis geopolítica. Y en estos momentos la derivada, la cara que nos muestra, es la crisis más humanitaria de atención a las personas que están allí y de cuidado por la convivencia en la ciudad de Ceuta. Entonces yo creo que, insisto, siendo consciente de que se han hecho esfuerzos y seguro que más de los que pensamos, pero si no están dando los resultados que deberían de dar, faltan muchísimas explicaciones que nos permitan entender qué está pasando en estos momentos allí. Luego a la vuelta voy contigo, Antón. Quédate ahí esperando, guárdate los argumentos. Aquí estoy. No los desperdicies. Después vamos contigo, actualizamos la información, después de las 9 vamos a conversar con la secretaria general del sindicato SATSE, allí en Ceuta, después de esa reunión mantenida ayer con la ministra de Sanidad y también para que nos cuente cuál es la situación que se vive en la ciudad. El Abierto. SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
Las casas de los vecinos afectados por el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca se han conseguido salvar del fuego. Así nos lo acaba de explicar el director del 112 en Aragón, Javier Líbana. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Más de 1.000 personas de 19 municipios continúan fuera de sus casas, pero la lluvia y la bajada de las temperaturas durante el fin de semana han mejorado la previsión. Como nos acaba de explicar aquí en Hoy por Hoy Miguel Ángel Clavero, ha sido una noche muy tranquila, dirigida a perimetrar e ir estabilizando los diferentes frentes activos, y a partir de hoy el objetivo es asegurar los suministros básicos en los municipios afectados para poder empezar con los realojos. A partir del día de hoy vamos a empezar a revisar esas poblaciones para asegurarnos que tengan los suministros básicos de agua, luz, telefonía, etcétera, para empezar a pensar si el incendio lo permite y las condiciones lo permiten, ir realojando a los vecinos, por lo menos de aquellos municipios que son más externos al incendio y por tanto tienen menos riesgo. ¿Se han conseguido salvar todas las poblaciones? Sí, una de las prioridades que tenemos siempre en el operativo de incendios, que es salvaguardar primero a la vida de las personas y luego sus bienes. Son ya 17.500 las hectáreas afectadas, con un fuego de unos 100 kilómetros de perímetro, ha explicado el director del 112 en Aragón, que también ha apuntado a que los 3 miembros de la UME que resultaron heridos ayer en el accidente en el que murió un militar están fuera de peligro. Recordemos, por cierto, que el fuego de Huelva ya está perimetrado, aunque costará semanas todavía en ser extinguido del todo. Mientras, hasta ahora está en marcha ya la segunda reunión que preside Pedro Sánchez desde que empezó la crisis en Ceuta. El presidente del gobierno vuelve a reunir a buena parte de sus ministros con el objetivo de buscar una solución a los menores, pero también a los adultos que siguen malviviendo en las calles. Julia Molina, buenos días. Buenos días. 7 ministros participan en esta cita para hacer seguimiento de la situación en la ciudad autónoma, los de Economía, Exteriores, Interior, Defensa, Migraciones, Política Territorial e Infancia. El gobierno señala, como dices, que una de las prioridades y de los mayores retos ahora mismo es alojar a todas esas personas que siguen en las calles, y que en eso se sigue trabajando, en buscar y habilitar los espacios en coordinación con la ciudad autónoma. La de hoy es una reunión telemática como la que vimos hace semana y media. Al terminar, la ministra portavoz, Elma Saiz, tendrá un encuentro en Ceuta con el presidente autonómico. En este sentido, esta mañana nuestro compañero Nicolás Castellano nos está contando que la ciudad autónoma y la delegación del gobierno en Ceuta han rechazado hasta el momento 4 espacios ofrecidos por el gobierno para instalar carpas y que sirvan de campamentos provisionales para una parte de estos migrantes que siguen en las calles. Esta mañana, la ministra Elma Saiz va a ofrecer otros 3 emplazamientos nuevos. Además, hoy estamos pendientes sobre todo de una llegada. Sí, en este caso del capitán de la selección española, reciente campeón del mundo y Balón de Oro, Rodri Hernández, que tal y como estamos contando en la SER, está previsto que llegue hoy a Barcelona para firmar con el Barça hasta el año 2030. La idea es que el miércoles Rodri esté ya al menos para saludar en el trofeo Joan Gamper. Gracias, Líbana. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Seguimos en el abierto esta mañana con Ignacio Guardans, con Antón Losada y con Cristina Monge. Ahora voy con Antón, pero como les había dicho, quiero que saludemos a Elizabeth Muñoz, secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE, representante de CEMSATSE, que, para que me entiendan, une a médicos y enfermeras. Elizabeth Muñoz, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, quería preguntar por cómo fue la reunión de ayer con la ministra de Sanidad. ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo? Bueno, para nosotros desde luego fue una reunión del todo improductiva. No condujo a nada más allá de ratificarse en su propia postura de que esto estaba todo controlado, que había sido algo perfectamente asumible, algo que estamos exagerando algunos sindicatos, aunque no nos citó expresamente, pero sabemos a quién se refiere sobre todo, que en este caso es a SATSE y a CENSATSE y a la CENS, que somos los que masivamente hemos denunciado la situación que se viene produciendo en Ceuta. Y poco más. No vino a dar ningún tipo de solución, no vino a anunciar medidas, vino a negar la mayor. Ella vino solamente a decir que todo estaba pues muy bien, asumible. Decía ayer la ministra que para, digamos, explicar por qué no había habido un colapso, que no ha sido necesario ni suspender vacaciones de personal, ni cambiar de servicio a nadie. ¿Se ha podido cubrir las necesidades con el personal que había? No se han podido cubrir porque de hecho se han quedado continuamente todos los días, todas las semanas, contratos sin poder cubrir. No olvidemos que estamos en una situación que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es cuando llega el verano en Ceuta
se deja una porción pírrica del personal sanitario trabajando, mientras que nosotros cada verano denunciamos que se mantiene la actividad prácticamente normal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el personal, cuando termina el verano, termina demolido, devastado. Bueno, pues esto ha venido a destrozarlos más todavía. Es cierto, y quiero recalcar una y mil veces, que el personal sanitario y el resto del personal del hospital y los centros de salud se volcaron y se han volcado durante estas 2 semanas. Pero la adrenalina tiene un límite, y ella, como doctora, debería saber que la adrenalina se vierte de forma masiva al torrente sanguíneo en el momento del impacto, de la catástrofe, de la urgencia vital, pero después vienen las consecuencias, que son la situación actual en que el personal está totalmente devastado, triste, cansado, demolido. Ahora mismo, de todos los servicios médicos, ¿cuál es el que está soportando una mayor presión? Pues, sinceramente, no te podría decir uno por encima de otro, porque la situación del hospital es para echarse a llorar en cualquiera de sus rincones. Tenemos desde las zonas que están atendiendo a los migrantes hasta las zonas que no los están atendiendo, pero que se están viendo afectadas porque se les está enviando personal ingresado en otras plantas para poder aislar. No olvidemos que tenemos ya muchos casos de aislamiento por enfermedades infectocontagiosas, y por lo tanto la carga se está repartiendo por igual por todo el hospital. Hasta la llegada de la ministra, el hospital estaba prácticamente al 100%. Es cierto que el día antes y el previo a su llegada, pues se han producido muchas altas. ¿Pero altas justificadas? Bueno, entiendo que no van a dar de alta a personas que tengan criterio de estar ingresadas, quiero entender eso, pero yo he ido el mismo día que vino la ministra, yo me planté a las 8 de la mañana en el hospital, me recorrí el hospital entero, y hubo una frase que a mí me impactó, que fue: Elizabeth, ¿cuándo has visto tú que en la hospitalización médica 2 tengamos, una parte del hospital, tengamos 8 lavatorios, cuando es un sitio en el que puede haber perfectamente lavatorios? Para que nos entendamos todos, es la atención de aseo e higiene del personal que está encamado, cuando perfectamente un día normal, no te hablo de crisis migratoria, pueden tener entre 20 y 30 lavatorios. Si ahora un ceutí o una ceutí, un hombre o una mujer, acuden a las urgencias del hospital, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar para que la atiendan? Bueno, los tiempos de demora varían según la hora. Siempre a primera hora, que con este tema siempre han jugado, las autoridades sanitarias han jugado mucho. A primera hora, por ejemplo, en los servicios de urgencia suele estar la cosa mucho más tranquila, y entonces es posible que tengas un periodo de espera que no sobrepase los 10-15 minutos. Pero conforme va pasando el día y se va colapsando el servicio, el tiempo de espera es cada vez mayor, y los pacientes han llegado a denunciar que se han quedado horas esperando una atención sanitaria. Es cierto que la atención del triaje es inmediata, es decir, no es un paciente al que no se le vea y que no se sepa lo que tiene, no. Entran a un punto donde hay una enfermería y también hay un médico que valoran si su patología puede esperar o es una urgencia vital que tenga que entrar inmediatamente. Por supuesto, las personas que acuden con ambulancia entran por otro triaje aparte. En ese sentido, está muy bien organizado para que no tengan que esperar nada. Aquí el problema, como siempre, es que hay que aumentar el personal muchísimo más de lo que se ha incrementado. Era necesario abrir el ala de emergencias que estaba previsto para la atención de este tipo de catástrofe, y se ha abierto solamente hace 2 o 3 días, y han llegado a tener
un solo enfermero o enfermera para atender hasta 20 personas. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de unas ratios muy superiores a lo recomendable en una hospitalización normal, Lo normal, aceptado incluso por la Organización Mundial de la Salud, es que haya una enfermera cada 6-8 pacientes. Aquí hemos tenido una para 20. Una última cosa. ¿A usted le consta que los ciudadanos ceutíes hayan dejado de recibir atención médica o pasar las consultas que tenían previstas o ser operados si tenían que ser operados por esta crisis? No, en ningún momento. Es cierto que ha habido miedo de muchos ceutíes que han tenido miedo de acudir al servicio de urgencias, pues porque ha habido enfermedades infectocontagiosas, porque ha habido problemas de agresiones, porque han acudido algunas personas armadas, porque hasta que no demandamos desde el sindicato que se pusiera vigilancia en el hospital, no se ha puesto. O sea, la vigilancia estaba por parte del Ejército o de la Policía Nacional en cualquier comercio de Ceuta, y sin embargo no teníamos vigilancia en el hospital. Entonces han acudido personas armadas. Todo esto hace que la población tenga miedo de acudir. Entonces hay que hablar muy claro, hay que establecer unas pautas muy claras. Y antes de terminar la entrevista quería recalcar que esto ha sido una catástrofe y que en el hospital existe un protocolo de catástrofe, y que la ministra se ha empeñado en decir en la reunión que tenemos un nivel 1 de catástrofe. El nivel 1 es una alarma restringida en el que los daños son poco significativos y en el que el número de afectados no supera 25 personas. Aquí estamos hablando de que se han asistido en los primeros días hasta 500 personas. ¿Cómo nos puede decir que tenemos una alarma restringida, que tenemos un nivel 1? No, señora, estamos en un nivel 2, necesitamos ayuda de otro tipo. En Ceuta no hay personal sanitario porque las bolsas están agotadas y necesitamos que venga personal para poder dar descanso a los que han estado trabajando a destajo, porque pidieron voluntarios, se presentaron voluntarios, pero la voluntariedad después de 2 semanas acaba. Y, por ejemplo, en atención primaria ya les están diciendo que las han malentendido, que esto de voluntario es solamente para decidir los días que van a ir, pero que tiene que ir todo el mundo a trabajar. A trabajar me refiero a doblar turnos, a doblar turnos a los que no se les ha dicho ni cómo se les va a compensar en descanso, porque no olvidemos que la gente no necesita más dinero. El sueldo aquí es digno porque cobramos una cosa que se llama la residencia, que precisamente se nos paga porque somos un sitio fronterizo, entonces tenemos unas peculiaridades especiales y por eso se nos paga algo más, pero eso no compensa en absoluto la necesidad de descanso del personal, que está de verdad destrozado. Elizabeth Muñoz, secretaria general de SATSE, representante de CEMSATSE, gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias, como siempre. siempre. Y buenos días. Bueno, pues Antón, que te tenía comprometida la palabra antes, hemos sumado otro argumento más, que es la descripción de la situación médica allí. Luego entramos en esto también, si os parece. Pero estábamos analizando justo antes de las 9 de la mañana cómo es posible o qué explicación cabe dar a que pasados estos casi 20 días esté habiendo dificultades, que las está habiendo. Esto no es un juicio de valor, es una mera descripción para encontrar lugares en los que poder instalar campamentos que puedan atender a cientos de personas. Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver, no tanto con desacuerdos técnicos, sino con un profundo desacuerdo sobre lo que hay que hacer. Me da la sensación de que los problemas para encontrar ubicación tienen que ver con que algunos de los actores lo que no quieren es que se instalen ese tipo de carpas y de atenciones, y lo que quieren es que se devuelva inmediatamente a todas las personas que han entrado, ¿no? Porque a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que igual que ahora criticamos y estamos criticando, yo creo con razón, la parsimonia del gobierno, seguramente si estuvieran las carpas instaladas, si estuvieran siendo atendidos, o escucharíamos a mucha gente
a decir que estábamos estimulando el efecto llamada y que estábamos diciéndoles a los migrantes que vinieran porque entraran como entraran y iban a ser atendidos, ¿no? Por el fondo yo creo que estamos instalados en una contradicción, hoy es una mañana de contradicciones que no acabamos de resolver muy bien, que es que queremos repeler y acoger a la vez. Y no se puede repeler y acoger a la vez. Las dos cosas no se pueden hacer. O repelemos o acogemos. Y tampoco vale esta solución cínica de que repela Marruecos, que les pegue Marruecos, que les detenga Marruecos, porque nosotros somos europeos y somos civilizados y nosotros no hacemos esas cosas. Ay, pero cuando vienen aquí, entonces hay que atenderlos. No los podemos atender porque es el efecto llamada. Entonces estamos instalados ahí en una contradicción, todos, los que opinamos, los que escuchan la radio, los gobiernos de derechas, los gobiernos de izquierdas, que es que queremos hacer las dos cosas a la vez. Y las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Igual que en una crisis como esta, que yo creo que es muy compleja y que ninguno de nosotros ha acabado de entender muy bien lo que está pasando ni por qué ha pasado. Igual que hay mucha gente que se ve empeñada en prolongarla como sea, y presentar Ceuta como una especie de territorio terrorífico donde prácticamente no se puede ni salir a la calle, yo creo que también el gobierno se está equivocando en esta prisa por decir circulen, nada que ver, aquí no pasa nada. Hombre, sí pasa. Exactamente. Sí pasa, claro que pasa. Es que los hospitales están medio vacíos. Señora ministra, es que la emergencia está en la calle. Es que la emergencia sanitaria está en la calle. Es que si estuvieran los hospitales, entonces no tendríamos una crisis migratoria, tendríamos una crisis de salud pública. Es decir, a mí no me tranquiliza nada que los hospitales estén vacíos. ¿Por qué? Porque el problema está en la calle. Están esas miles de personas, que todavía no sabemos cuántas son, que eso a mí sí que me resulta llamativo, que no sabemos qué atención están recibiendo. Bueno, sí lo sabemos. Sabemos que no están recibiendo la atención que deberían estar atendiendo. Esta prisa del gobierno por decir circulen. Nada, ya está, arreglado. Ya lo hemos arreglado con Marruecos, ya los detiene Marruecos, ya les da palo Marruecos, nosotros no hace falta. Así que ya es todo normal. No es todo normal. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es muy grave. Porque puede volver a pasar y porque sigue pasando. Y porque efectivamente la cuarta economía de la Unión Europea lo puede hacer bastante mejor. Lo puede hacer bastante mejor, bastante más rápido y con bastante más eficacia. Dicho esto, vamos a ver si afrontamos en algún momento la contradicción de fondo. Claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Repeler o acoger? El Abierto. Ser podcast. Había dejado pendiente de ceder la palabra a Cristina. Sí, decía Antón, ¿qué queremos? ¿Acoger o repeler? ¿No? Yo no sé si efectivamente es una cuestión contradictoria como tal, ¿no? Porque una cosa es que lo que aquí quizá no estamos poniendo de manifiesto suficientemente es que lo que falta es una adecuada política migratoria de la Unión Europea. Pero yo insisto en que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis geopolítica y que como Estado de Derecho y democracia que somos, tenemos la obligación, y a mí me gustaría que siguiera siendo así y que lo tuviéramos, que fuera algo indudable, ¿no?, de acoger y cuidar a las personas que llegan mientras se gestionan su situación. Entre los que tenemos en estos momentos allí hay solicitantes de asilo, hay menores, hay situaciones de todo tipo. Una democracia con la capacidad que estamos hablando, ¿no?, cuarta economía europea, octava del mundo, tenemos que tener esa, yo creo que es indudable, ¿no?, esa capacidad de dar los cuidados mínimos, acoger de la forma más de primera necesidad. Estamos hablando de sitios para dormir, estamos hablando de comida, estamos hablando de asistencia sanitaria. Por lo tanto, acoger, por supuesto, acoger y al mismo tiempo tramitar las diferentes situaciones de acuerdo con las reglas europeas y con el derecho internacional. Y siempre desde una perspectiva de derechos humanos, que es la que en estos momentos tiene que regir las políticas migratorias desde mi punto de vista. Entonces yo no lo veo tanto como una contradicción, honestamente. Creo que podemos acoger en el sentido de dar acogida, cuidar, dar respuesta a esas necesidades mientras se van tramitando las diferentes situaciones que hay allí. ¿Y por qué se está tardando tanto en tramitar algunas de ellas? Bueno, pues porque efectivamente, como nos han explicado muchísimos responsables en los últimos días, en el caso de los menores, por ejemplo, es necesario hacer una entrevista personalizada de cada una de las situaciones para poder seguir valorando cada uno de los casos y ver cómo se tramita de acuerdo con las leyes europeas y con el derecho internacional. ¿Es necesario que se tarde tanto? No, hacen falta más medios
para que esto sea más ágil, para que sea más rápido. Pero insisto, podemos acoger en lo inmediato mientras se siguen tramitando las diferentes situaciones que hay allí. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir en el tono. Primero, el hecho de que esto tenga una raíz geopolítica no cambia nada en cuanto a la urgencia humanitaria de la situación. Salvando todas las distancias en cuanto a lo que lo originó, cuando hubo la guerra de Ucrania, pues efectivamente yo he visto tiendas de campaña, cuarteles generales, estructuras enormes para ocuparse de esa oleada de refugiados. Claro que el origen era geopolítico, pero había una crisis en ese momento, una que había que gestionar. Y por tanto se puede separar perfectamente la dimensión geopolítica, que no cuestiono para nada, con la urgencia humanitaria de gestión, que no veo en el gobierno. Y entonces tú decías, bueno, es que aquí hay que atender a cada menor individualmente, claro, y por eso precisamente hace falta un refuerzo bestial que no está ocurriendo de la capacidad administrativa en Ceuta. O sea, una especie de UME administrativa necesitamos, una UME administrativa, enviar un refuerzo funcionarial enorme. Se han mandado unos pocos policías que saben de estos temas de extranjería, porque evidentemente, aunque lleven el mismo uniforme, lo comenta más de una vez, pues no tiene nada que ver los policías que están en frontera con los que saben gestionar expedientes y están preparados para gestionar expedientes o para hacer esos interrogatorios, pues verificar la edad en algunos casos, porque no se sabe si es menor o menor, verificar el asilo, etcétera. Entonces, nos hemos autocargado, y esto también es importante, Cristina. Tú dices todo, derecho internacional, la ONU, derecho europeo, no, hay mucho margen y yo no lo cuestiono en este momento, pero no nos hagamos trampas al solitario. Buena parte de la carga administrativa que estamos teniendo que soportar en este momento para gestionar a esos menores es autoimpuesta. Es una imposición que nos hemos hecho en la ley de extranjería española con una serie de trámites y de plazos que no son la única forma de hacerlo. A mí esta idea de que solo hay o Vox o lo que tenemos en España no me parece cierta, porque Alemania tiene una democracia que funciona y trata a sus menores de otra manera, y Francia también. Entonces se puede proteger a los menores con plazos más breves, con mayor seriedad en diferenciar el asilo del refugio. Alguien que viene de Marruecos, los derechos de asilo que tiene son mínimos. De Senegal, de Nigeria, sí. De Marruecos, un marroquí de Marruecos que viene de Casablanca, que viene de Fez, su posibilidad de tener el asilo, no digo que no la pueda tener en ningún caso. También puedes dar asilo a alguien que venga de Estados Unidos o de Estambul. Perfecto, sobre el papel es posible. Pero en la realidad de los casos, no es lo mismo un menor que viene de Casablanca o de Fez o del profundo de los montes del Atlas que alguien que viene del África profunda a efectos del asilo. Y todo eso hay que filtrarlo uno a uno, por supuesto, no con manga ancha, no como decía el presidente de la ciudad de Ceuta diciendo, oye, aquí vamos a suspender. Yo no propongo que se suspenda nada, pero sí que hay que hacer otro ritmo, otra celeridad y otra dotación administrativa para hacer eso. Yo, sin contradecir a nadie, no sé, yo puedes hacerlo. Voy a intentarlo, pero así, sin mucha tensión. Cuando venían de Ucrania, chico, se encontraban los sitios sin problema ninguno. Pues eso. Sobraba sitio. Pero hubo infraestructuras que montar, ¿eh? Sí, bueno, pero sobraba sitio. Campamentos enormes, recordamos todos. Aquí es que por lo visto ya no hay ni sitio. El problema no es que no haya infraestructuras, es que no hay ni sitio. Cuando Ucrania, iban los presidentes autonómicos a hacerse fotos con los refugiados y a explicarnos cuántos refugiados acogía cada uno. Entonces no digamos que el problema es un problema técnico, administrativo, que seguramente lo es, y sin duda lo es, y hacen falta todos los refuerzos. El problema es de fondo, que es que hay una parte que no quiere, y como no quiere, todos son problemas. Y que lo único que le vale es expulsarlos, del gobierno, Antón. Sean mayores o menores. ¿El gobierno qué quiere? Bueno, el gobierno, una parte de los gobiernos. Pero aquí depende porque esto es una, pero esto es algo que es compartido. La gestión de menores es competencia de las comunidades autónomas y el tema migratorio es competencia del Estado. Entonces, del gobierno central, porque todas son Estado, mejor dicho. No me voy a contradecir a mí mismo. Entonces, ¿qué quiere cada uno? ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando la guerra de Ucrania, todos querían lo mismo, que era acogerlos. Seguramente, bueno, pues porque son Europa, Rusia, son como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que unos quieren y otros no. Y los que no quieren, tienen muy claro que no quieren, y los que quieren, pues depende un poco del día. Y del ministro que le preguntes, o la ministra a la que le preguntes. Tampoco está claro si quiere. Entonces tenemos aquí una contradicción de fondo que, insisto, yo creo que hay que resolver. Y que básicamente lo que estamos haciendo es subcontratarla, que es que la resuelva Marruecos. Para no enfrentarnos nosotros a esta contradicción,
se las subcontratamos a Marruecos. Y ya sabemos todos cómo subcontrata Marruecos y cómo resuelve Marruecos, esa gran democracia, las contradicciones de este estilo. Y esto es lo que está pasando en Ceuta. Exactamente esto, que es lo que parece que nadie quiere afrontar. Y es lo que yo creo que tendríamos que afrontar. ¿Qué queremos hacer con esas miles de personas que andan vagando? O eso nos dicen, porque es difícil también saber exactamente cuál es la situación, porque depende un poco de quién te la cuente. Queremos acogerlos, queremos que se queden, queremos devolverlos. Claro que se puede acoger y gestionar al mismo tiempo. El problema es que yo creo que hay muchos que no quieren acoger y gestionar, que lo que quieren es expulsar. Y lo más rápido posible. A ver, Cristina. Claro, pero entonces efectivamente pongamos el foco allí. Se puede acoger y gestionar al mismo tiempo, pero ¿qué es lo que está pasando para que eso no esté siendo posible? Yo puedo admitir, y de hecho una buena política pública tiene que ser eficaz y eficiente. Por lo tanto, si se pueden salvaguardar los derechos eliminando trámites administrativos y haciéndolo más ágil, hágase. O sea, es fundamental para que sea buena la política pública. Pero el caso es que van pasando los días, van pasando las semanas y vemos que eso no se resuelve. Y por lo tanto tiene que hacerse de manera eficaz y de manera eficiente de acuerdo a estos principios de protección de los derechos humanos que nos hemos dado, que es que se nos pasa por alto. Entonces estamos oyendo declaraciones del presidente de Ceuta diciendo que se suspendan todo ese tipo de procedimientos. Estamos oyendo al ministro Álvarez diciendo se va a devolver a todos los que han pasado, y a los solicitantes de asilo, y a los menores. ¿Qué ocurre con todo esto? Marlaska también diciendo algo. Marlaska diciendo cosas parecidas. No va a quedar casi nadie, es lo que dice. Entonces, claro, eso es lo que no puede ser, porque tenemos una serie de derechos reconocidos que son los que nos constituyen como democracia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que salvaguardar. Que al mismo tiempo hay que hacerlo más eficaz y más eficiente, pues claro. Entonces, efectivamente, la pregunta es ¿por qué eso no está siendo así? En la comparación con los ucranianos, si la memoria no me falla, España fue capaz de acoger 350.000 ucranianos. En estos momentos estamos teniendo problemas con 8.000 menores. Y no hablo de que haya que acoger todo eso, habrá que ir viendo caso por caso, efectivamente. Pero es que simplemente ver las cifras evidencia la hipocresía que está habiendo en este caso. Y efectivamente yo estoy con Antona y el problema es que hay en estos momentos dirigentes políticos que o no saben lo que quieren o efectivamente lo que están diciendo es que hay que hacer caso omiso de las normas que como democracia nos hemos dado. Lo cual hace todavía más grave la crisis porque nos hace mucho más vulnerables. Una de las cosas que se ha visto clarísimamente en esta crisis y en ese sentido es donde yo digo, ojo, que es una crisis geopolítica, es que se han visto las costuras de España y de Europa en un tema tan absolutamente sensible como esto. A la mínima nos hemos dividido, a la mínima se han visto las contradicciones, a la mínima ha saltado por los aires supuestos consensos que teníamos como Unión Europea y, por cierto, también aquí en España. Dejadme que avance un poquito más, porque estaba viendo ahora una alerta, se llaman alertas, que enviaba El País, que se llama así, alarma en el PP de Madrid, nos confiamos, en política no hay nada hecho. Hay un elemento que me gustaría destacar hoy y que enlaza con lo que está pasando en Ceuta, pero no solo, porque supera con mucho ese argumento. Es el papel que está jugando estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está especialmente activa este verano entre actos públicos, comparecencia ante los medios, visita a zonas quemadas por los incendios y redes sociales. Díaz Ayuso no ha parado, es una especie de festín así un poco loco contra Sánchez y contra su gobierno, en el que ha mezclado todo: Ceuta, las vacaciones, los sueldos de los ministros, las casas en las que viven los ministros, el eclipse, la fiesta científica del eclipse a la que acudieron 4 ministros en Lleves. Todo vale para este caldo. Y hay veces que las cosas son lo que parecen, ¿no? Parecía que la Comunidad de Madrid había comprado ese ático de superlujo, no para montar una oficina, para montar una oficina. Y parece que Díaz Ayuso está intentando tapar ese escándalo con estas embestidas diarias que lo mezclan todo, ¿no? Es un poco aquello de, vale, muy bien, a mí me habéis pillado con un ático, pero vosotros tenéis muchas cosas más. Radio Madrid, Javier Alonso. En total, 2 minutos 43 segundos duró la perorata de Ayuso para evitar responder a la pregunta que sí le había hecho la prensa sobre la judicialización del ático. Ella lleva semanas lanzando el mismo mensaje, que esto está zanjado. Creo que esto no da para mucho más, pero pienso que, ya que el presidente del Gobierno desprecia abiertamente la labor de los periodistas y de todos los medios, pues yo creo que también
quiero hacerme otra serie de preguntas. Y a partir de ahí empezó a enumerar preguntas que ella le haría al presidente del gobierno, como si eso le eximiera a ella de contestar las que le acechan. Seguimos sin saber, por ejemplo, quién ordenó comprar un ático de lujo de uso residencial por 6.300.000 euros de todos los madrileños. ¿O por qué esto se hizo de forma opaca? No es la primera vez en el último mes que Ayuso da en público muestras de un creciente nerviosismo que ya inquieta a los suyos. Tenga la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organiza. De hecho, hace apenas 10 días llegó a encararse con la prensa porque le incomodaban sus preguntas. Un mes lleva Ayuso tratando de agitar polémica tras polémica para tratar de pasar página. Vale Ceuta, vale la disputa con Italia y hasta los consejos para observar el eclipse. El sábado volvió a rescatar Ceuta. Pienso que en una España que está siendo literalmente invadida por Marruecos, donde Sánchez no está dando solución a nada. Pero tras la evasiva no hubo ocasión de repreguntarle porque su equipo dio por finalizada la ronda de preguntas. Son tantas preguntas que hacer este verano al señor presidente que aquí les dejo unas cuantas. Feliz Día de la Paloma a todos. Gracias. Esa comparecencia el sábado en la fiesta de la Paloma. Bueno, Antón, no sé si está siguiendo a Díaz Ayuso en este periplo veraniego. Yo te diré que es interesante, ¿eh? Que es interesante seguir y esto de plantearte a ver por dónde sale hoy ella o Miguel Ángel Rodríguez, su asesor de cabecera. Bueno, no sé si deberíamos consultarle antes el hablar de esto en la tertulia, porque como parece que se ha empeñado en dictarnos el guión a todos, pues Pedro a lo mejor... Pues hoy no le he avisado, ya lo siento. Pues te va a caer, una buena, nos va a caer una buena, porque parece que es ella la que dicta ahora de que se puede hablar y de que no. Bueno, yo creo que el caso de Isabel Díaz Ayuso a mí me recuerda mucho a estas estrellas de Hollywood o estrellas del pop y del rock, que encontraron en su día una fórmula de éxito y la exprimieron al máximo, y un día dejó de funcionar. Pero ellos son los únicos que nos han enterado de que ya no funciona. Y su respuesta es hacerla todavía más, emplearla todavía más. Con lo cual lo único que hacen es agravar su fracaso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso encontró una fórmula que era derivarlo todo a Pedro Sánchez, presentarse como la némesis de Pedro Sánchez, como la Agustina de Aragón que nos defendía a todos en nuestras libertades y nuestras cañitas frente al tirano y el autócrata, y eso le ha funcionado. Hay que reconocer que le ha funcionado y le ha permitido salir de situaciones bastante más graves y más escandalosas, en mi opinión, que el asunto del ático, como por ejemplo la gestión de las residencias durante la pandemia. Sí. Entonces, hasta ahora le ha funcionado. Y de repente pues ha dejado de funcionarle. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas cosas pasan. En política y en la vida. Tú vas con un librillo por la vida y ese librillo te funciona y vas progresando hasta que un día el librillo deja de funcionar. Y entonces se descubre todo el teatrillo que había detrás de tu librillo. Y se descubre que no hay gestión, que para el ático sí hay dinero, pero para el dispositivo antiincendios no. Que pasamos en 24 horas de tenerlo todo controlado a tener 4 fuegos descontrolados por toda la Comunidad de Madrid. Y la culpa, no se sabe muy bien cómo, también era de Pedro Sánchez. Que te han pillado mintiendo una y otra vez, en un asunto aparentemente pueril, como es el asunto del ático, y claro, por mucho que tú intentes reconducirlo todo a Pedro Sánchez, es que ya no funciona. La gente ya no te lo compra. ¿Por qué? Porque el truco ya no vende. En esta información que publica El País, voy contigo, Ignasi, una fuente del PP le dice: desde México no levantamos cabeza. Es que tenía guasa estos días, que ponían el grito en el cielo porque el gobierno se había gastado 72.000 euros en estos actos que se organizaron en el Observatorio de Lleves por el eclipse. Pero claro, levantaba la voz quien no cuenta quién le ha pagado el viaje a México. O cuánto costó el viaje a México. Que se lo callan, y lo mismo que se lo callan, claro. Acusan de malgastar dinero a los demás. Pero que hoy los madrileños no saben quién le ha pagado el viaje a México. Es tremendo, Ignasi, perdona. No. A ver, un par de comentarios. Primero, esa frase divertida de Ayuso diciendo: yo no trabajo para Sánchez. Sí, trabajas para Sánchez, o sea, trabajas por Sánchez, porque al final, efectivamente, todo el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid es constantemente, pues lo decía Antón, o sea, intentar ser la némesis de Sánchez. O sea, que porque si esta señora estuviera hablando de los problemas de la Comunidad de Madrid o de políticas de la Comunidad de Madrid, no estaríamos hablando de ella aquí, no nos interesaría a la mayoría de nosotros. Pero yo querría poner el foco en algo incómodo, pero lo quiero decir, Todo esto está ocurriendo por la corrupción, no tengo otra palabra, por la corrupción de muchos periodistas en Madrid y de sus dueños.
y de quienes les pagan los sueldos. Porque si esto ocurre, es porque la propia Comunidad de Madrid tiene comprados una serie de medios de comunicación que no están haciendo su trabajo y que no están haciendo la información, no están actuando, transmitiendo la información que tendrían que hacer. Entonces eso que se viene llamando el cuarto poder, el equilibrio, la necesidad de transparencia, todo eso en lo que se apoya la democracia, en Madrid no funciona. Pero no funciona a la rusa. O sea, a nivel de Erdogan. ¿Me entiendes? Porque los grandes amantes de la libertad no funciona si los medios no cumplen su papel. Entonces, tú tienes medios de comunicación en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con impacto en toda España, financiados directamente por Ayuso con una cantidad de dinero vergonzosa que han dejado de una forma corrupta, han abandonado la obligación de informar. Y que ayer, cuando estaba cayendo la que estaba cayendo con todo este tema, por ejemplo, del ático, etcétera, estaban todos a la vez informando del escote cruzado de la presidenta. Es que hay que decirlo así. El escote cruzado de la presidenta fue ayer, o antes de ayer, con el caso de la Paloma, con el tema de la Paloma. Quiero decir, eso, más allá de la anécdota del escote cruzado, me parece uno de los elementos más graves que tiene en este momento la política española, que uno puede tener por ideología, y eso lo puedo entender, cada uno tiene su línea editorial, pero por corrupción, por pura corrupción financiera, estar callando porque así, si no, vas a perder los ingresos, más allá de lo que hace Telemadrid, me parece una parte muy grave de esta situación. Cristina. Sí, es que son cooperadores necesarios, ¿no? O sea, si todo esto ha sido exitoso tanto tiempo, es porque efectivamente hay los dos actores, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como ese ecosistema de medios que está nombrando Ignasi, están actuando en la misma dirección, si no, no sería posible el éxito que ha tenido años atrás. Lo que pasa es que efectivamente todo tiene un límite y sobre todo cuando las cosas se van acumulando, pues llega un momento en que ya dejan de hacer efecto, ¿no? Entonces, claro, ese artículo del País que nombrabas, Pedro, hablaba de eso, de que desde el viaje a México, que nadie se sabía todavía cómo se había pagado, todo esto, pues bueno, había nerviosismo en el PP. Bueno, pero es que el viaje a México llega después de todos los escándalos en torno a Quirón, en torno a su novio, después viene el tema del ático, es decir, que se van acumulando muchas cosas que la Comunidad de Madrid no solamente no explica, sino que cuando le toca explicar algo, lo que dice es lo contrario de lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, ¿no? O sea, cuando Isabel Díaz Ayuso tiene un problema que tiene que explicar algo, lo que hace es meterse con Pedro Sánchez. Claro, puede colar una vez, puede colar dos, pero lo cierto es que es difícil, ¿no? Que esa estrategia se mantenga en el tiempo. Y lo que me llama la atención es que no sean conscientes aquellos que están gestionando la política de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Porque por muchos medios que tengas de alguna forma haciéndote los ecos, ¿no? Y haciendo las loas del vestido blanco de la presidenta en la verbena de la Paloma, por mucho que sea así, llega un momento en que las costuras se acaban viendo. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con las próximas encuestas, vamos a ver por dónde van los tiros. Yo ahí también creo que hay que ser cautos, pero efectivamente desde el punto de vista de la opinión pública, esas contestaciones, ¿no? Ese descaro que hasta hace un tiempo a la presidenta de Madrid le salía muy bien, en estos momentos parece que ha dejado de funcionar. Bueno, quiero dedicarme a otra realidad, que tiene que ver con quienes cobran una pensión por debajo del salario mínimo, pero dejadme que añada algo más que tiene que ver también con esto que comentaba antes Ignasi. En cierta prensa de este país hay una terminología para referirse a otra prensa. Nosotros estamos incluidos en esa otra prensa, que llaman la sincronizada, ¿no? Como la opinión sincronizada. En fin, le llaman así. Bueno, pues la no sincronizada, la prensa no sincronizada, leo 3 titulares del sábado. El Mundo, Isabel Díaz Ayuso lleva a la Paloma su vestido fetiche del verano, escotazo y aberturas. La Razón, Isabel Díaz Ayuso apuesta por su firma sevillana favorita con el vestido blanco de 225 euros. El Debate, el vestido con escote cruzado y abertura en la cintura que ha elegido Ayuso para la fiesta de la Paloma. Pues para no estar sincronizada... Una casualidad, Pedro. Una casualidad, sí, que no es sincronización. Periodismo libre. Coincidencia. Más periodismo. Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días. Vamos a fijarnos en una parte de la población de este país. Casi la mitad de quienes reciben una pensión de jubilación cobran menos que el salario mínimo, es decir, menos de 1.221 euros al mes. En los últimos años la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 45%, y aunque el gobierno fijó por ley que las pensiones se incrementarían todos los años según el IPC, hay muchos, fíjate, el 41%, que o no les llega o les llega justito.
Sí, y para comprobarlo nos hemos acercado hasta el mercado de Puente de Vallecas. Se mira cada oferta y se compra en el puesto más económico. A Rosa nos la encontramos en la carnicería. Organizándose mucho. Sí, hay que pensarlo, escribirlo todo. Y saltar mucho de un sitio a otro. No se puede comprar todo en el mismo sitio, hay que ir a varios sitios, todo eso. Se mira cada céntimo. ¿No puede quitar la piel y cortar? Le sale a 4,99. Así entero le sale a 4,50. Bueno, vale, pues así. Pues hay que mirar el céntimo. El céntimo hay que mirarlo todo. Ahora que estoy 35 euros en el pescado y aquí 10. Y luego me falta la fruta y la verdura. En el puesto de al lado, con el carro de la compra, está Enriqueta. Coge el autobús porque el mercado sale mejor de precio que el supermercado que tiene al lado de su casa. ¿Usted se revisa todos los puestos del mercado? Todo. Y me vengo aquí. Cojo el autobús, me vengo aquí. Porque en el barrio no se puede comprar. ¿De qué barrio es usted? De arriba de Palomeras. Voy mirando y me voy apañando. No me voy de vacaciones, no me voy a ninguna terraza, no me tomo nada. Empezó a trabajar cuando tenía 14 años. Ha cotizado 34 trabajando como limpiadora. Nos dice que tiene el cuerpo destrozado. Eso sí, va a tai chi y a gimnasia porque es gratis, porque a final de mes no le queda nada. Le preguntamos si se da algún capricho. Me voy a rastro y me compro un vestido si lo necesito. ¿Solo si lo necesita? Si lo necesito. ¿Y si alguna vez tiene un imprevisto, unas gafas nuevas? Ya me ayudan mis hijos. Ellos ya me echan una manilla. ¿Le ayudan mucho? Sí, tengo unos hijos maravillosos. La pensión de jubilación más frecuente es la que va entre los 850 y los 950 euros. También nos encontramos a jubilados con buena pensión, algunas de 2.400 euros. En este momento, Pedro, la pensión máxima está en los 3.300 euros y la cobran algo más de 160.000 personas. Voy a saludar a Tino Pla. Hola, Tino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tino, tú eres pensionista. Sí, señor. Sí. Cobras algo más de 1.000 euros al mes de pensión, si no me equivoco. Sí, 1.130, sí. 1.130. Estás viviendo ahora mismo en un piso, pero en un piso compartido, ¿verdad? Sí, la solución que encontré para solucionar mis problemas era Hogares Compartidos, que es una ONG que se dedica a juntar a gente que están en situación de desventaja y pues bueno, tuve la suerte de poder entrar. Y compartimos el piso 2 mujeres y 2 hombres, y gracias a que la persona que alquila el piso pues es solidaria y no pone los precios que hoy se están dando en el mercado. ¿Cuánto pagas por ese piso compartido, Tino? El 35% de mi pensión. El 35% de tu pensión, es decir, más de 300 euros. Más de 300. Sí. 360 creo que son. 350. No sé cuánto tiempo llevas viviendo ahí, en ese piso compartido. Entiendo que antes tú tenías tu propia casa. Año y pico. Antes de eso, pues estuve en varios sitios viviendo con gente, pero con gente pues que es muy difícil la convivencia, que son gente muy diversa, muy problemática, y no estaba a gusto hasta que encontré esta nueva situación, de la cual estoy muy satisfecho. Y que pienso que es el futuro. El futuro es compartir pisos, dado cómo está el precio de los pisos y cómo está la vida. Claro, el tema principal es poder compartirlo con gente con la cual puedas llevarte como compañeros o tengas un poco de fraternidad. Claro, creo que usted dice que en el fondo para usted es una especie de enseñanza de vida y de cultura, ¿no? Compartir piso con gente. Sí, gracias a Dios pues soy una persona bastante empática y sí, he trabajado bastante en el tema comercial, con lo cual me llevo bien con la gente, normalmente. Con el resto de la pensión que le queda, decía, gasto el 35% o dedico el 35% de mis ingresos a pagar esta habitación en la que usted vive en un piso compartido. Con el resto, ¿hasta dónde puede llegar cada mes? Pues muy poco, porque antes aún podía salir a comer por ahí, pero ahora para mí es un lujo ir a comer un menú por ahí fuera. Por suerte, una vez al mes, me lo puedo permitir, encontré un sitio donde un señor cocina muy bien y a un precio razonable,
y cuando veo que hay un menú que me gusta y tal, pues como tiene mano para todo, pues me doy el lujo. Y si no, pues bueno, también lo que solucioné fue, hay un organismo en el Ayuntamiento de Valencia, porque estamos hablando de Valencia, donde hay un sistema de ayuda a las personas que tengan problemas se llaman mayores y tal, que es menjar a casa, bueno, comida a casa, ¿no? Y me apunté ahí. No es que sea una comida de lujo, pero bueno, para subsistir está bien. Porque, Tino, en esos 300 y pico euros que usted paga cada mes por vivir en ese piso, van incluidos también los suministros, los gastos corrientes. Va todo incluido, menos la limpieza, que contratamos a una señora o a una persona de limpieza de las partes comunes, porque de las partes particulares nos ocupamos los demás. Se encarga cada uno. Bueno, pues Tino, gracias por contarnos su caso. Y muy buenos días. Muy buenos días, hasta la vista. Gracias. Bueno, es esta realidad interesante, Estefanía, ¿no? Porque una de las cosas que nos decías hace unos días, o que me decías cuando proponías este tema, es que esta fórmula cada vez es más habitual. Bueno, de hecho, el propio Tino la defiende como casi la solución, ¿no?, a los elevadísimos precios de la vivienda. Eso es, poco a poco se va a convertir en una solución, o se está convirtiendo en una alternativa. Lo que nos decían, por ejemplo, desde esta ONG, desde Hogares Compartidos, es que los propietarios tengan confianza en ellos para poner a disposición pisos y que estas personas mayores puedan encontrar o puedan tener una solución de vivienda, que es algo que cada vez va a más. Desde la plataforma de mayores y pensionistas nos dicen que el 7% de los mayores de 65 años vive de alquiler en nuestro país. Son unas 700.000 personas y es algo que va a más, porque si nos fijamos entre quienes tienen entre 55 y 65 años, el porcentaje de quienes viven en alquiler escala hasta el 20%. Así que esto se va a convertir, Pedro, en una realidad, en algo más habitual de lo común. Claro, porque no se trata de que la gente, o no toda la gente, habrá quien sí, pero que la gente decida compartir piso con desconocidos porque sí, por gusto, sino porque lo necesita. Por obligación. Por obligación. Y efectivamente una de las claves es encontrar a la gente que pueda ceder sus propiedades a un precio razonable para que se den este tipo de convivencias. Y encajar también el carácter, los caracteres. Bueno, pero eso pasa en los pisos de estudiantes también. Eso también, pero claro, conforme vas cumpliendo años, cuesta más. Se vuelve más exigente, supongo. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues Ignacio, Antón, Cristina, lo vamos a dejar aquí. Yo he visto que Antón se ha quedado con ganas de comentar lo del vestido. Es que no sé lo que es un escote cruzado. ¿Cómo era? ¿Cruzado? Sí. El escote cruzado, pero le falta decirle a Ignasi también la abertura para lucir abdominales, que era algo que resaltaban todas esas columnas. Sí. Están los madrileños que no descansan con esta información. Es tremendo, pero... Información de servicio público, Pedro. Ya, de todas formas, quiero decir, al final, que esto tampoco nos despiste, por volver a este asunto que es que lo he dejado así un poco sin cerrar, nos despiste de lo fundamental. Lo fundamental ahora mismo es que, en contra de lo que intenta Díaz Ayuso y sus asesores, lo fundamental es que este asunto sigue abierto, que nadie ha explicado todavía quién toma la decisión de comprar ese ático de superlujo y a qué se iba a dedicar. Bueno, y sobre todo que es una decisión que desde el punto de vista público no tiene ningún tipo de justificación. Es que ese es el elemento fundamental. Claro. O sea, gastarse 6,2 millones de euros en un ático, no hay expediente administrativo que soporte eso. Es así. Es que es así. Tal cual. Pues igual van a tener un problema. O dos. Bueno, ya tienen uno. Es un problema de gestión de esta crisis de imagen, ¿no? Pero si efectivamente no hay manera de sostener desde el punto de vista administrativo público la compra de un ático, a ver por dónde va la justicia. ¿No? A ver, claro, es que no solamente es una cuestión de imagen, que es lo que nos estamos fijando. O sea, es que entiendo que esto tiene que dar lugar a una serie de procedimientos, ¿no? ¿Qué ha pasado allí? Todo esto tiene que aclararse lo antes posible. Y no se arregla con un escote cruzado. Ignacio, Antón, Cristina, gracias a los tres. Gracias. Hasta la semana que viene. Venga, seguimos.
Ojo que se está viniendo ya, ojo que se está viniendo nuestro cantante portugués. Está de camino. Ojo que ha empezado ya a venir hacia aquí. Y que la semana que viene, quizá, lo tengamos aquí. Me gusta cantando porque es como los Reyes Magos que van viniendo y están viniendo ya. Y con suerte trae pasteles de nata, que a mí me gustan mucho. Pues igual no. Igual no. Bueno, igual solo se viene a cantar bastante que viene. Sí, por eso, que no poca cosa. Bueno, Iñaki Pascual, muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué contamos? Oye, pues nada, Pedro, que hoy vamos a intentar colártela en la mesa de redacción. A ver, así suena un poco mal. No con nosotros, sino la IA, porque nos la ha colado en algunas playlists pensando que son canciones de carne y hueso, de gente que tiene preocupaciones como llegar a fin de mes. Pues no, resulta que es la IA. A mí me ha pasado. Con las canciones me ha pasado. Claro, a mí también me está pasando. Sí. Y bueno, y más cosillas que vamos a hacer en la mesa de redacción. Bueno, pues por ejemplo, también te adelanto que vamos a hacer topless. Chorpecha. Así es. Bueno, así dicho, lo dejamos ahí en alto. Luego veremos. Bueno, luego veremos. Esto ya me contéis luego. También sabes que cada lunes seguimos en nuestra búsqueda de agentes dobles junto a Aitana Castaño, y hoy nos vamos a reunir con dos agentes relacionados con la arqueología. Uno trabaja en Bélgica en una empresa de exportaciones y el otro es antenista, pero a ambos les une la arqueología por distintos motivos. Ya verás que es curioso, así que va a estar guay. Yo también fui un agente doble de esos. ¿De arqueología también? Sí. Pues mira, oye, hay tema. Sí, en los veranos, sí. Oye, y una pregunta existencial que vamos a lanzar también hoy. ¿Croqueta o concreta? Por supuesto, cocleta de toda la vida. Claro, con L, cocleta. Bueno, pues es una de las dudas que vamos a intentar resolver con nuestras amigas las lingüistas del proyecto COSER, que sabes que todos los lunes se vienen aquí y nos acompañan en la búsqueda del nuevo Bilbao. Yo insisto que Pozondo es el nuevo Bilbao, es el pueblo que es La Caña. ¿Hoy qué vas a defender? Hoy voy a defender que las mejores fiestas de pueblo son las de mi pueblo, Ojo, cuidado, las Iñaki, fiestas de pueblo. Que dice que son mejor que los Sanfermines. Cuidado. Y reto a los oyentes que quieran, ya pueden pedir cita en el 900 100 800 para que nos cuenten las fiestas de su pueblo, porque son las mejores del mundo mundial. Sí, se atreven, claro. Hoy se va a saturar la línea, ¿eh? Hoy va a haber bronca. 900 100 800 va a estar hoy calentito. Hoy bronquita, 900 100 800, sus fiestas son las mejores. Las de su pueblo, no las que monta usted. Bueno, a lo mejor también las que monta usted. También puede ser. Y después saludaremos a Jaime Bartolomé, que esta vez viene acompañado por Isabel Morán, para darte una masterclass sobre humor en los peores momentos. Hoy es humor en los peores momentos. He de decir que algo estoy aprendiendo. Sí. Bueno, porque la gente dice, oye, pues me río mucho. Estás para debutar en algún teatro, ¿eh? Pero hoy es clase complicada, ¿eh? Hoy es ese chiste de tanatorio que no entra. Yo en eso no. Esa broma mal pensada después de una discusión. Peores momentos. Hoy. No se me da bien. Tengo mucho pudor para estas cosas. Bueno, a lo mejor lo aprendo. Vale, pues nada, todo esto. Muchas gracias. A por ello. Ahora, seguimos en Hoy por Hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.